Imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Quirios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Hermanos y hermanas, amigos televidentes, fieles a este programa, La Voz de nuestra Diócesis de San Francisco de Macorís, su programa Quirios. Siéntanse bienvenidos a una entrega más de este programa. Y de inmediato nos disponemos a nosotros escuchar la palabra del Señor en este domingo de la Ascensión, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Así que con recogimiento nos disponemos a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Bien, de inmediato ahora, hermanos y hermanas, nos disponemos a escuchar a nuestro obispo y pastor, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, quien tendrá la reflexión a la luz de la palabra que hemos escuchado. Último domingo de Pascua, último domingo de este tiempo pascual, y nos empezamos a preparar para el día de Pentecostés, día en que el Espíritu Santo será derramado sobre los apóstoles. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a través de los medios de comunicación social, de este canal de Telenor que nos brinda este espacio para que cada semana lleguemos hasta ustedes en nuestro canal de YouTube de la Diócesis de San Francisco de Macorís y del programa Quirios, y todos aquellos que difunden nuestro mensaje por las redes sociales. Esta vez ya cambiamos el Evangelio, estábamos leyendo el Evangelio de San Juan. En este séptimo y último domingo de Pascua, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Mateo en su capítulo 28, versos del 16 al 20. ¿Qué es lo primero que se nos presenta? Que Jesús, los 11 discípulos, ya no se menciona Judas aquí, los 11, porque recuerden, estamos después de la resurrección de Jesús, se fueron a Galilea, al monte que Jesús ya le había indicado. Jesús le había dicho: vayan, esperen, yo le enviaré el Espíritu Santo, allá nos encontraremos. Y Jesús se le aparece, ellos se postran, pero el Evangelio de San Mateo es muy claro y dice que algunos dudaban. Esta palabra de algunos dudaban, la vamos a ver, ya la escuchamos, de a qué se refiere al final de este Evangelio. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Porque dudaban de la presencia de Jesús. Jesús dice: yo estaré siempre con ustedes. Pero volvamos al mensaje principal, es el envío. Jesús viene a ellos y le dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a practicar todo lo que le es mandado. Ya Jesús ha instruido a los apóstoles, a los discípulos, y le da ese poder de ir a bautizar a todas las personas, pequeños y grandes, familias completas se bautizaban.
grandes, familias completas se bautizaban. Y le da la fórmula que hace válido el sacramento del bautismo. El bautismo se hace siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijémonos pues cómo Jesús ya aquí usa la fórmula, diríamos, las tres personas del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, perdón, de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el bautismo lo hacemos en nombre de la Santísima Trinidad. Es el poder que Jesús da a la iglesia y que la iglesia hoy continúa bautizando. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Es un mandato de Jesús que nosotros nos bauticemos. Bueno, él mismo se bautizó en el Jordán. Algunos dicen, pero bueno, ¿y por qué el bautismo no es solamente a los adultos? Porque antes se hacía a los adultos, claro, porque lo que reconocían a Jesús era el evangelio que estaba iniciando prácticamente. Y todos los que escuchaban los bebés de un mes, de 12 meses, no sabían si se le estaba hablando de Jesús o no. Eran las personas adultas que reconocían en Jesús el Mesías, y a esos adultos era que los apóstoles iban a bautizar. Pero también no olvidemos que en los Hechos de los Apóstoles se mencionan muchísimos casos donde dicen que se bautizaron él y su familia. No dice la edad de ninguno. Si habían bebés, pues los bebés eran bautizados. Si habían adultos, eran bautizados. Si habían ancianos, eran bautizados todos. Porque estamos hablando del inicio de la iglesia, del cristianismo. Importante es esto, bautizarnos nosotros como un mandato sagrado que es dado ese poder transmitido por Jesús a los discípulos, hoy a la iglesia, a los consagrados. Y como los discípulos dudaban, Jesús vuelve y reafirma esa promesa. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Recordemos también la promesa que le hizo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la fuerza del infierno no podrán contra ella. Aquí Jesús dice, yo estaré con ustedes. Es que Él nos da esa seguridad que Él estará con nosotros y de que su presencia en medio de su iglesia, en medio de cada uno de nosotros, está ahí, activa. No un Dios lejano, sino un Dios cercano. En Jesucristo tenemos el Dios que se acerca, el Dios que camina con nosotros. Hermanos y hermanas, que renovemos nuestro bautismo en este año en que la iglesia, siguiendo los mandatos del signo de la sinodalidad, está instruyéndonos a nosotros sobre la importancia del bautismo y nos invita a renovar el bautismo. Hoy en la Eucaristía resuena en nuestros oídos, que late en nuestro corazón al escuchar esta palabra. Vayan pues al mundo entero, yo los envío, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con ese mismo principio de la Santísima Trinidad nos despedimos hoy y nos preparamos durante toda esta semana para recibir el Espíritu Santo, que lo recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad a nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios
Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, porque Dios es el Rey del mundo. Tocad, tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado y Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas y Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Agradecemos a nuestro obispo y pastor, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, por esa reflexión a la luz de la palabra que nos ha realizado. Al mismo tiempo también ese hermosísimo video con esta canción que nos pone en sintonía con la fiesta, la solemnidad que celebra la Iglesia de la Ascensión del Señor. Ahora nosotros vamos a ponernos en el contexto de nuestra Iglesia Dominicana, recordando que en este año estamos trabajando bajo el lema Bautismo y Sinodalidad, Camino de Santidad, como desde el bautismo que nos hace hijos de Dios, nosotros caminando juntos como hermanos, podamos llegar a la meta de todo cristiano, que es la santidad. El bautismo es el sacramento que nos abre la puerta, es el pórtico que nos abre la puerta, que nos hace hijos de Dios. Y por medio de ese sacramento, el Señor, por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor, nos hace un borrón y cuenta nueva. Nos limpia de esa mancha, de ese pecado original que nosotros venimos arrastrando, que no es nuestra culpa, pero venimos arrastrando. Y nos da una nueva oportunidad. Ya de ahí en adelante, entonces, es responsabilidad de papá y mamá que nosotros permanezcamos sin mancha, limpio. En el bautismo muchas veces creemos que solo es el agua. Y como yo siempre digo, bueno, pues si el problema es el agua, pues nosotros nos bañamos todos los días. El bautismo no es simplemente el agua, claro, el agua es un elemento principal dentro del sacramento del bautismo porque nos limpia, nos purifica. Pero hay algo más que eso, hay algo más que el agua. Y este sacramento del bautismo, que vamos a mencionar los elementos más adelante, pues como nos da la oportunidad de renacer de nuevo, de volver de nuevo, de estar limpios, de esa misma manera imprime un carácter indeleble en nosotros, es decir, un sello que no se borra, no se quita, no se saca. Este sacramento del bautismo solo podemos recibirlo una sola vez. Ya después que usted recibió este sacramento, no hay manera de usted sacarse ni decir ya yo no quiero estar bautizado, ya es un carácter indeleble, un sello que nos impulsa a nosotros a servir, a ponernos en acción, a ponernos en camino. No es solo que recibí el sacramento y ya, ese sello es para nosotros ponernos a servir, ponernos a disposición del otro, en acción, para que así como yo he recibido la gracia de Dios, también los demás reciban esa misma gracia, ese mismo amor, esa misma misericordia de Dios. Nos hace hijos de Dios este sacramento del bautismo. Y como decía al principio, es el pórtico, es la puerta. Imaginémonos nosotros que vamos a visitar a alguien, queremos ir más allá de la puerta, no nos queremos nosotros quedar en la misma puerta, queremos que nos manden a pasar, que nos manden a sentar, que podamos compartir con esa familia que nosotros vamos a visitar. Pues así mismo debe ser nuestra vida de fe. No es solo recibir el bautismo y ya me quedé en la puerta, no, hay que entrar, hay que continuar caminando. Hay que continuar en ese camino
recibiendo los demás sacramentos, la demás gracia que el Señor tiene para nosotros realmente poder vivir a plenitud nuestra vida cristiana. Y como decía al inicio, poder lograr la santidad. Y dentro de este sacramento del bautismo tenemos varios elementos. Además del agua tenemos la luz, que significa Cristo, luz del mundo, que viene a iluminar nuestra vida. Viene a sacarnos de las tinieblas en el cual nosotros estamos sumergidos. Tenemos también el santo crisma y el óleo de los catecúmenos. Y tenemos también la vestidura blanca. Esa vestidura blanca que se nos impone en la cabeza y que cuando se nos va a imponer en la cabeza se nos dice o se les dice a los padrinos, ¿verdad? Y a los padres que están presentes, porque mayormente nos bautizan pequeños. Dice, esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristianos, ayudados por la palabra y el ejemplo de los tuyos. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Una responsabilidad para los padrinos y madrinas y para los padres también, porque también hoy día tenemos ese gran reto en la iglesia, que los padrinos no están conscientes de la responsabilidad que asumen, al igual que los padres también, que buscan los padrinos por amiguismo o porque tienen algo, pero no debe ser así. Por eso la iglesia siempre recomienda que sean personas de testimonio, mayormente que estén sacramentados en el matrimonio o que estén solteros. Es lo que la iglesia recomienda. Una persona que pueda ayudar, que pueda asumir y cumplir ese compromiso ante Dios y ante la iglesia. Ante la iglesia. Es bueno resaltar entonces que los ministros para este sacramento son los diáconos, sacerdotes y obispos. Aunque en caso de muerte, todos podemos bautizar. Todos podemos bautizar. En caso de muerte, usted con agua bendita le echa el agua por la cabeza 3 veces, dice yo te bautizo fulano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si esa persona se salva, pues es responsabilidad nuestra entonces llevarlo a la iglesia para completar el sacramento. Si no se salva, bueno, pues ya se fue bautizado. En caso de muerte todos debemos bautizar. Si no es en caso de muerte, solo obispos, sacerdotes y diáconos. Este sacramento del bautismo nos lleva a nosotros a iniciar este caminar cristiano, este seguir a Cristo. Y es este sacramento el que nos da la gracia y nos impulsa a nosotros y la fortaleza y la fuerza que necesitamos para nosotros poder emprender este caminar. En este caminar hay momentos de alegrías, pero también hay momentos de tormentas, de sufrimientos. Y solo con la gracia de Dios que recibimos en el sacramento del bautismo, podemos nosotros contrarrestar y continuar este caminar, sin perder de vista el horizonte que es Jesucristo, sin perder de vista nuestra meta que es la santidad. Y para lograr la santidad, todo es posible. Tenemos que saber nosotros que la santidad no es solo para el que está callado, para el que no hace nada, para el que se porta muy bien. También el que está alegre, contento, el que ir brincando, saltando, también puede lograr la santidad. Antes las personas tenían ese pensar que para ser santo solo había que estar callado, tranquilito, o solo para ser santo tenía que hacer milagros. Y yo digo, bueno, si es hacer milagros, pues nadie puede ser santo, ¿verdad? Porque solo el que hace milagros es Jesucristo, nosotros somos instrumentos de Él. Y si Él entiende que por medio de nosotros puede hacer un milagro, pues gloria a Dios, pero no somos nosotros que hacemos el milagro, lo hace Dios. Por tanto, el hacer milagros no es lograr la santidad, porque nosotros no hacemos milagros. Es el bautismo entonces que
nos sigue ayudando, nos sigue interpelando como cristianos a saber que tenemos que caminar recto. A saber que a pesar de las vicisitudes, de las tormentas, de las debilidades, tenemos que levantarnos, tenemos que sacudirnos y continuar en esa gracia. Ya como nosotros siempre escuchamos en el profeta Isaías, el miércoles de ceniza, que nos invitaba y siempre nos invita a no echar en saco roto esa gracia que nosotros recibimos en el bautismo. De ahí depende toda nuestra vida cristiana, este sacramento. Por eso es el que nos abre la puerta a la gracia, a la santidad, al cielo. Pidámosle nosotros siempre al Señor que nos ayude a nosotros vivir como realmente somos bautizados. A veces vivimos así como el que no está bautizado, o no le damos importancia al bautismo porque dentro del mismo bautismo estamos en cualquier cosa menos en el bautismo. Da pena, ¿verdad? Sobre todo en nuestras parroquias, muchas veces que tenemos nosotros que cuando estamos en medio del sacramento, pues mandar a que por favor estén atentos porque estamos atentos a las fotos, a las poses, al que está, al que no está, o a la picadera, o a la fiesta que tenemos luego. Eso no es el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo es ahí, en el cual nosotros entonces debemos estar conscientes de lo que estamos recibiendo o de lo que estamos siendo testigos. Conscientes, pero vamos a estar conscientes a la medida que estamos concentrados, viviendo a plenitud cada paso, cada elemento, haciéndonos conscientes de la gracia de Dios que está derramándose en medio de nosotros y que estamos recibiendo por medio del sacramento del bautismo, donde también nosotros recibimos a ese Espíritu Santo de Dios que nos fortalece, que nos acompaña y que siempre camina con nosotros. Pidámosle al Señor entonces esa gracia que necesitamos y que tenemos para nosotros poder ser conscientes de lo que hemos recibido, en lo que nos hemos convertido por medio de ese sacramento y la oportunidad que Dios nos ha dado de ese borrón y cuenta nueva, de poder nosotros volver a empezar y conservar nuestra vida sin mancha para lograr la vida eterna. Ahora nos disponemos, hermanos y hermanas que nos están viendo, sintonizando en este programa, Kyrios, a contemplar y ver este video que tenemos a continuación. Vino de Galilea a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió, y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, en las aguas del Jordán, el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti. Tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos hace ser nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice: este
divinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor, gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Hoy, frente a ti, Jesús, yo celebro el principio de mi vida en tu gracia, luz y amor. Hoy, frente a ti, Jesús, yo soy parte de tu familia, miembro de Jesucristo Rey, profeta y sacerdote. Aquí está Juan y se pregunta tanto, ¿por qué me llaman Juan? Y suenan las palabras, yo te bautizo, Juan, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ahí sé, tú me llamaste Juan, lavaste con el agua mis pecados, Señor. Tu Espíritu me ungió con óleo y crismas santos para decirme que mi destino es la santidad también. Que sean todos perfectos como el Padre Celestial. Hoy, frente a ti, Jesús, yo vivo mi bautismo, yo celebro la fe y vivo a mis hermanos. Soy un hijo de Dios, me llamo Juan. ¿Cómo te llamas tú? Continuamos en sintonía con este programa Kyrios. Continuamos entonces meditando sobre el bautismo. Hermanos que nos escuchan, recordemos que estamos viviendo ante un mundo que quiere etiquetarnos. Etiquetarnos por nuestras cuentas bancarias, por nuestro éxito profesional, por el vehículo que tenemos. Sin embargo, la única etiqueta verdadera para nosotros los cristianos la recibimos por medio del sacramento del bautismo. ¿Cuál es esa etiqueta? Hijo de Dios. Hijos de Dios. No tenemos otra etiqueta. Aunque el mundo no tenga muchas etiquetas, nosotros los cristianos tenemos una sola. Hijos de Dios. Y esa etiqueta la recibimos por medio del sacramento del bautismo. Esa etiqueta que no se borra con nuestro pasado, con nuestros pecados,
no se borra con nuestro cansancio, sino más bien que Dios nos marca como suyo. Nosotros somos propiedad de Dios. Propiedad de Dios. En eso nosotros nos convertimos desde que recibimos el sacramento del bautismo, en propiedad de Dios y etiquetados como hijos predilectos de Dios. Ahora bien, esa etiqueta no es una etiqueta decorativa. Eso debe llevarnos a la misión, a la acción. Por tanto, esa etiqueta de hijo de Dios, esa propiedad de Dios, nos da una orden a nosotros. ¿Cuál es la orden? La orden del servicio. La orden del servicio. Eso es como un soldado, le entregan un uniforme y ese uniforme, cuando se lo entregan, no es para verse en el espejo ni qué bonito le queda el uniforme, sino que se lo entregan para una batalla. Para una batalla. Lo mismo a nosotros los cristianos. Nos entregan esa etiqueta como hijo de Dios, ese sello, esa orden de servicio para ponernos en acción. Hoy tenemos un problema entre nosotros los bautizados y es que nos quedamos en la identidad, pero nos olvidamos de la misión y no podemos olvidarnos de la misión. Esa identidad debe llevarme a mí a una acción, a ponerme en camino, a ponerme en la misión. Es decir, que hoy en día lo que nosotros vemos es que nos sentimos hijos de Dios, pero actuamos como invitados, no como hijos. Y ante ese elemento nosotros hoy debemos de reflexionar un poquito nuestra vida cristiana y saber que no debemos actuar como invitados, sino como lo que somos, hijos predilectos de Dios, hijos predilectos de Dios. Hermanos, nosotros debemos resaltar y recordar que en el Jordán, cuando Jesús fue bautizado, recibió el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es el que nos fue dado a nosotros a través del sacramento del bautismo. A través del sacramento del bautismo. Por tanto, no es poca cosa. No es poca cosa. Ya la iglesia necesita que nosotros vivamos nuestro bautismo. Vivamos nuestro bautismo. La iglesia no necesita hombres que estén hablando mucho de religión. La iglesia lo que necesita de seres humanos que vivan el sacramento del bautismo, que vivan su bautismo. Y de esa manera veremos cómo cambiará nuestra vida, nuestra familia, nuestros pueblos, en fin, el mundo entero, viviendo a plenitud nuestro bautismo, nuestro bautismo. Por eso nosotros debemos de ver nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra misión en la iglesia como el campo de batalla. Debemos de verlo como el campo de batalla, donde Dios se hace visible a través del servicio. Debemos de ver como un campo de batalla donde Dios se hace visible a través del servicio. Lo más grande que le pueda pasar a un ser humano no es su capacidad intelectual, no es su éxito profesional. Lo más importante de un ser humano es recibir el sacramento del bautismo. Es tener ese sello que nos hace hijo de Dios, propiedad de Dios. Es lo más importante de un ser humano. Y después de recibir eso, como ya he dicho, entonces, ponernos al servicio de los demás, al servicio del prójimo, siempre con amor, con valentía, pero sobre todo con la esperanza puesta en Cristo Jesús, quien se ha derramado su gracia sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre el mundo entero. Es cuestión de nosotros entonces reflexionar un poquito y ver entonces
qué es lo que realmente hemos recibido, hacernos conscientes de eso que nosotros hemos recibido, porque necesitamos ponernos en acción. Necesitamos ponernos en acción porque Cristo vive y nos quiere vivos. Cristo no se quedó en la muerte, Cristo resucitó, Cristo vive. Y de esa manera quiere que también tú y yo estemos vivos. Y estaremos vivos a la medida que nosotros estemos accionando, a la medida que nosotros estemos cumpliendo nuestra misión de bautizado, de ir por el mundo entero y predicar el Evangelio, que es el mismo Jesucristo. Pues terminada esta reflexión sobre este sacramento importante en la vida del cristiano, nuestro bautismo, ahora entonces procedemos a agradecerle a cada uno de ustedes su sintonía, agradecerles a ustedes que así como han escuchado esta palabra, esta reflexión también en cuanto al sacramento del bautismo, ahora nosotros le pidamos al Señor esa gracia de que nos ponga en camino y todos a una accionemos, cumplamos nuestra misión y vivamos a plenitud nuestro bautismo. Pues ahora le imparto la bendición y que esta bendición llegue a cada hogar, a cada familia, a cada enfermo, a cada cristiano del mundo entero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, el mundo entero y permanezca para siempre. Amén. Él se bajó hasta lo hondo, Él descendió de los cielos al seno de una mujer. Bajar siempre fue su gesto, Él no hizo alarde de nada, se despojó de su rango, quiso ser entre nosotros un hombre, uno de tantos, y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Con su vida y su palabra nos enseñó a rebajarnos, nos enseñó la humildad, lavó los pies con sus manos, su resurrección gloriosa, todo nos lo ha trastocado, ya es buen camino servir, llevar la cruz, rebajarnos. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió a lo más alto de Dios. Televisivo Quirios, voz e imagen de la Diócesis de San Francisco de Macorís.